A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. Conexión Bienestar, un espacio radial dedicado al bienestar de la comunidad educativa, en donde buscamos ampliar información sobre salud, cultura, deporte y permanencia. Comprometidos contigo, educamos para el mundo de la vida y la equidad desde la solidaridad. Yo soy Daniela Arroyave Ortúa, profesional en desarrollo estudiantil del campus Medellín, y hoy los acompaño con un tema bastante importante. El pasado 2 de abril se conmemora el Día Internacional del Autismo y es por ello que queremos traerles algunos datos relevantes sobre dicho trastorno para que conozcan un poco más sobre él. Antes de iniciar con lo que puede ser la definición y algunos datos como más concretos del autismo, quisiera contarles un poco sobre la expresión de este trastorno a través del cine, ya que existen más de 200 películas y documentales que están dedicados a la temática del autismo. En las películas que tratan el tema, inicialmente se tomaban rasgos de aislamiento, la falta de comunicación o conductas extrañas como las características del autismo. Con el paso del tiempo esto se fue modificando, sobre todo gracias a la difusión de diferentes documentales que permitieron una aproximación a lo que se conoce como el sentimiento autista de vida. Después de eso empiezan a surgir una serie de películas muy interesantes que tratan el tema. Hay algunas de estas que han tenido un impacto muy grande sobre lo que la gente conoce del autismo, sobre cómo se percibe, como es el caso de la película Rayman, que fue estrenada en 1988 y fue protagonizada por Dustin Hoffman y por Tom Cruise. Luego de que sale esta película, se empieza a expandir esa concepción del autismo, mostrando rasgos que van hasta la modalidad actual del síndrome de Asperger, en la que se hace hincapié ya no a este tema del aislamiento y de las características del autismo como la falta de comunicación y las conductas extrañas, sino que entonces empiezan a ver también habilidades especiales o intereses específicos como una forma de mostrar el autismo. Esta película tuvo un impacto enorme sobre el tema, ya que habiendo más o menos unos 100 artículos publicados sobre autismo en Estados Unidos, luego de su estreno, esta cifra se cuadruplicó, teniendo entonces ya una cantidad muchísimo mayor de estudios relacionados con el autismo en Estados Unidos. En general, las películas sobre este tema no tratan tanto acerca de las causas del autismo, sino de la inmersión de la persona en su entorno, en el contexto, de cuáles son esas dificultades o esas tramas familiares que surgen allí y cómo se relacionan ellos alrededor de sus dificultades o de las habilidades especiales que pueden poseer. Como les digo, hay muchísimas películas. Rayman es una de ellas, pero pueden encontrar también una variedad muy amplia, además de series como Atypical que muestran otra perspectiva del autismo. Les recomiendo que busquen sobre ellas. Algunas otras son Mary and Max, Mi nombre es Khan, El faro de las orcas, After Thomas, Super Brother, entre otras. Les recomiendo entonces buscar algunas de ellas. Y ya pasando como al tema de definiciones para que conozcan un poco más, les quiero dar una estadística. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 1 de cada 160 niños tiene autismo. En Colombia, sin embargo, esas estadísticas son muy escasas. Existen entonces algunas definiciones puntuales del trastorno. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se hace presente en la infancia.
pero que va a acompañar a esa persona durante el curso de toda su vida. Como su nombre lo indica, al ser espectro, es un trastorno que es muy variado y amplio, por lo que no se puede generalizar. Y vamos a encontrar personas que, si bien tienen el mismo trastorno, no van a ser iguales, porque es posible que tengan diferentes características. Cada uno desde su particularidad entonces va a tener una forma diferente de ser, va a tener una forma diferente de comunicarse y de pensar, al igual que un comportamiento diferente. Esto depende de ese proceso que hacen ellos, de la información y de relacionarse con el mundo. No siempre el trastorno del espectro autista se asocia a discapacidad intelectual, pero a veces sí va asociado con esta discapacidad. Es muy importante entonces entender que un grupo de personas con esa condición puede presentar un perfil sensorial específico, que les va a repercutir también de una forma propia de procesar los diferentes estímulos del entorno. Es por eso que vemos que algunas personas con este perfil sensorial afectado de una diferente forma pueden ser intolerantes a los ruidos fuertes, a la exposición a una luz fuerte o al contacto físico, porque perciben ese estímulo sensorial muchísimo más amplificado de lo que es y les genera molestia. Bueno, también es muy importante que conozcan que en Colombia hay una Liga Colombiana del Autismo. Entonces, esa Liga Colombiana del Autismo es también un recurso muy valioso para las personas que tienen esta condición o que son cuidadores o acompañantes de ellos. La liga entonces nos resalta que la condición del trastorno del espectro autista no puede limitarse a una visión clínica del trastorno o a una forma anómala del desarrollo del niño, sino que por el contrario debemos intentar verla como una expresión de la diversidad humana en la cual la persona va a transitar una ruta diferente en su proceso de construcción sociocultural. Muy bien, ¿y cómo se ven entonces afectadas estas personas? Van a haber dificultades en diferentes aspectos. Uno de ellos es el lenguaje comprensivo. Se les va a dificultar entonces la comprensión a través del lenguaje, ya sea de forma oral o no verbal. Van a tener dificultad para reconocer gestos, indicaciones o expresiones emocionales. A estas personas también se les dificulta comprender bromas, chistes, metáforas o sarcasmos. Van a tener también dificultad frente al lenguaje expresivo. No van a ser capaces a veces de expresar adecuadamente lo que sienten o lo que piensan. Se les puede dificultar terminar una conversación cuando el tema no es de su interés y pueden utilizar un lenguaje que es excesivamente formal o que no se ajusta al contexto en el que están. También una característica es que utilizan una entonación que resulta inusual. Una dificultad también a nivel de la interacción social. Pueden entonces ser personas que no se adaptan o no se adapta su comportamiento a distintos contextos o entornos. Mantienen conversaciones, en ocasiones puede ser muy difícil para ellos mantener la conversación y en algunos casos se pueden presentar dificultades en sus conductas comunicativas no verbales, como los gestos, la expresión facial o mantener el contacto visual. Pueden ser personas sociales, pero en algunas oportunidades no tienen claridad de cómo es que deben interactuar con otras personas. También una característica de estas personas es que tienen intereses repetitivos y restringidos. Entonces, sus intereses por temas u objetos pueden ocupar una parte muy importante de su tiempo y en ocasiones eso llega a interferir con las actividades que realizan. Esos comportamientos pueden ser de tipo verbal o no verbal. Pueden tener conductas repetitivas, seguir siempre las mismas rutas, vestirse igual, hablar siempre con las mismas palabras, entre otros. Y su forma de pensar tiende a ser inflexible y concreta, por lo que las actividades que requieren atención a detalles se les da muy bien. Bueno, frente a este trastorno es muy importante que se dé una detección y un tratamiento.
Detectarlo puede ser difícil durante los primeros 12 meses de vida, pero generalmente es posible establecer ese diagnóstico antes de que el niño cumpla los 2 años. Los signos tempranos característicos de ese retraso del desarrollo se ven en las aptitudes lingüísticas y sociales, su involución temporal, así como en la aparición de determinadas conductas que son estereotipadas y repetitivas. Frente a esos signos de alarma para la sospecha de las alteraciones del desarrollo, es necesario que la familia acuda a cita de crecimiento y desarrollo. Se recomienda seguir la ruta establecida por el protocolo clínico para el diagnóstico y tratamiento y la ruta de atención integral de niños y niñas con trastorno del espectro autista que está establecida por el Ministerio de Salud. Queremos resaltar que las intervenciones psicosociales basadas en evidencia como la terapia conductual y los programas de capacitación para padres pueden reducir esas dificultades de comunicación y comportamiento social que tienen estos chicos, además de tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida, tanto de la persona con el trastorno como de sus cuidadores. Esperamos que haya sido de su interés, queríamos que conocieran un poco sobre el tema y agradecemos muchísimo por escucharnos. Los vemos en una próxima oportunidad. Gracias por seguirnos y recuerden que pueden acceder a este contenido desde nuestras cuentas digitales de @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.